La mañana era fría, casi irreal. Dentro de la Torre de Londres, una mujer se preparaba con una calma que desconcertaba incluso a sus carceleros. Vestía como una reina, aunque ya no lo era. Había sido coronada con una de las ceremonias más fastuosas de Inglaterra, y ahora, apenas 3 años después, esperaba ser ejecutada por orden del mismo hombre que la convirtió en reina. Su esposo, el rey, no era una ejecución cualquiera. Nunca antes Inglaterra había decapitado a una reina consorte, y, sin embargo, todo estaba preparado con una precisión casi obsesiva. Un verdugo traído especialmente desde Francia, un juicio lleno de acusaciones imposibles y un silencio incómodo que escondía una pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta. ¿Cómo una mujer con tanto poder terminó completamente sola? Si te interesan las historias reales que nadie te contó así, suscríbete. Porque para entender cómo Ana Bolena pasó de ser la mujer más influyente de Inglaterra a una prisionera condenada a muerte, tenemos que volver al principio. 1. Origen y formación de una mujer distinta. Ana Bolena nació a comienzos del siglo XVI, en una Inglaterra que aún estaba profundamente ligada a la tradición y a la Iglesia Católica. Ni siquiera su fecha exacta de nacimiento está clara, lo que ya anticipa algo curioso. Una de las mujeres más influyentes de su tiempo nació sin dejar demasiadas huellas documentales. Era hija de Thomas Bolena, un diplomático ambicioso, y de Elizabeth Howard, perteneciente a una de las familias más poderosas del reino. Pero lo que realmente marcó su destino no fue su linaje, sino su educación. Desde muy joven, Ana fue enviada a los Países Bajos y luego a Francia, donde pasó varios años formándose en una de las cortes más refinadas de Europa. Allí no solo aprendió idiomas, música y literatura, también absorbió ideas religiosas reformistas que, sin saberlo, cambiarían el curso de Inglaterra. Mientras otras jóvenes eran educadas para obedecer, Ana aprendió a observar, a influir, a pensar. Desarrolló una personalidad magnética, una inteligencia aguda y una forma de expresarse que la hacía destacar incluso entre nobles de mayor rango. No era la más hermosa según los estándares clásicos, pero tenía algo mucho más peligroso: presencia. Cuando regresó a Inglaterra en la década de 1520, ingresó a la corte como dama de compañía de la reina Catalina de Aragón, y aunque en apariencia ocupaba un rol secundario, lo que nadie imaginaba es que su verdadera historia apenas estaba comenzando. 2. El ascenso, de dama de corte a obsesión real. En una corte donde las intrigas eran constantes y las alianzas cambiaban con rapidez, Ana no tardó en llamar la atención. Su elegancia, su ingenio y su estilo, influenciado por la cultura francesa, la convirtieron en una de las figuras más admiradas, pero no solo por los nobles, también por el hombre más poderoso de Inglaterra. El rey Enrique VIII ya tenía antecedentes. Había tenido varias amantes, incluyendo a María Bolena, la propia hermana de Ana. Pero esta vez era diferente. Cuando fijó su atención en Ana alrededor del año 1525, esperaba lo mismo de siempre: una aventura más. Sin embargo, Ana no estaba dispuesta a repetir la historia de su hermana. Se negó, lo rechazó, pero no completamente. Jugó un juego mucho más complejo. Se mostró cercana, encantadora, pero inaccesible, y eso lo cambió todo. Enrique no solo la deseaba, comenzó a necesitarla, a obsesionarse, a verla como algo más que una amante. Pero aquí es donde la historia se vuelve peligrosa, porque Ana no quería ser un secreto, quería ser reina. Y esa ambición, en una corte dominada por reglas rígidas y una iglesia poderosa, no solo era arriesgada, era casi impensable. 3. El conflicto, amor, poder y una iglesia que no perdona. Para que Ana pudiera convertirse en reina, había un obstáculo imposible de ignorar. Enrique ya estaba casado. Catalina de Aragón no solo era su esposa, era una figura respetada, y su matrimonio estaba respaldado por la Iglesia Católica. En ese momento, el divorcio no era una opción, pero Enrique estaba decidido, y Ana, con su resistencia estratégica, lo empujó aún más lejos. Él necesitaba un heredero varón, algo que Catalina no había podido darle tras varios embarazos fallidos, y empezó a convencerse de que su matrimonio era, en realidad, un error ante los ojos de Dios. Lo que siguió no fue solo una crisis personal, fue una revolución. Al no obtener la anulación del Papa, Enrique tomó una decisión sin precedentes: romper con la Iglesia Católica. En 1534,
Se proclamó a sí mismo como la máxima autoridad religiosa en Inglaterra, dando origen a la Iglesia anglicana. Y eso lo cambiaría todo, porque lo que parecía una historia de amor, terminó transformándose en un conflicto político, religioso y social de enormes proporciones. Ana no solo se convirtió en reina en 1533, también pasó a ser el símbolo de una ruptura histórica. Pero con ese poder, llegaron enemigos. Muchos. 4. El punto de quiebre. Cuando el poder se vuelve frágil, la coronación de Ana fue espectacular. Desfiles, celebraciones, una ciudad entera rendida ante su figura. Estaba embarazada, y todo el reino esperaba el nacimiento de un heredero. Era el momento que había buscado, el punto más alto de su vida, pero la realidad fue otra. En septiembre de 1533 nació una niña, Isabel. Aunque con el tiempo sería una de las reinas más importantes de Inglaterra, en ese momento fue una decepción para Enrique. La presión comenzó a crecer. Ana perdió varios embarazos posteriores y con cada pérdida su posición se debilitaba. Mientras tanto, el rey empezó a mirar hacia otra mujer, Jane Seymour. Y lo que nadie quería admitir comenzó a hacerse evidente. La misma historia estaba a punto de repetirse, pero lo peor aún no había llegado. En 1536, tras la muerte de Catalina de Aragón, Ana quedó completamente expuesta. Sin la antigua reina como figura de contraste, ahora todas las miradas se centraban en ella, y sus enemigos aprovecharon el momento. Fue acusada de adulterio, traición e incluso incesto con su propio hermano, cargos tan graves que no dejaban margen de defensa real. Fue arrestada y llevada a la Torre de Londres. El juicio fue rápido, sin pruebas claras, sin oportunidad real de defensa. Y entonces, todo terminó. 5. Consecuencias. La caída y el legado inesperado. El 19 de mayo de 1536, Ana Bolena subió al cadalso. Tenía alrededor de 30 años. Había pasado de ser una joven brillante en la corte francesa a cambiar la religión de un país y luego a perderlo todo. Su ejecución fue precisa, rápida, silenciosa y profundamente simbólica. No solo moría una reina, también se cerraba un capítulo incómodo para Enrique, quien se casaría con Jane Seymour apenas días después. Pero la historia no terminó ahí, porque la hija que Ana dejó atrás, aquella niña que no fue suficiente para salvarla, crecería para convertirse en Isabel I. Una de las monarcas más importantes de la historia inglesa, gobernó durante más de 4 décadas, consolidó el poder del reino y redefinió el papel de Inglaterra en el mundo. Y así, de una forma que nadie pudo prever, el legado de Ana sobrevivió. La historia de Ana Bolena no es solo la historia de una reina ejecutada, es la historia de una mujer que desafió las reglas de su tiempo, que entendió el poder y que pagó el precio más alto por acercarse demasiado a él. Fue amada, odiada, utilizada y finalmente eliminada. Porque en la corte de los Tudor, el poder no era estable, era un juego peligroso, y Ana no solo jugó, cambió las reglas. Pero incluso eso no fue suficiente para salvarla. ¿Crees que Ana Bolena fue una víctima del sistema o una jugadora que llevó su ambición demasiado lejos? En su lugar, ¿habrías tomado decisiones diferentes, sabiendo lo que estaba en juego? Suscríbete para más historias como esta, porque algunas de las historias más impactantes de la historia todavía no te las contaron así.